adinerada de la sociedad que confunde. ¿Estamos bien? ¿Ahí? ¿Sí? ¿Listo? Hola. Walter Lescano y Claudio Seiger. Mañana, viernes 2 de mayo, sigue este ciclo con una mesa sobre narrativas del yo. Alejandra Camilla, no se pierdan esta autora, no se pierdan esta mesa. Magalí Echevarne, Marina Mariach, coordinados por Eugenia Sicabo. Mañana a las 20:30, Jorge Concilio, Marín Screamer, Horacio Convertini, Reinaldo Sietecase, moderados por Patricia Kolesnikov, van a hablar sobre la vigencia del policial, siempre vigente, como dice Claudia, que en realidad no se expande tanto como creemos, sino que siempre está vigente. Y el sábado 3 de mayo cerramos con una mesa de lujo también. Andrés Neumann, que viene de Francia especialmente para este encuentro, Esther Cross, Fernanda Nicolini y Federico Bianchini, moderados por Verónica Agua, van a hablar de el retorno de las biografías literarias sobre el género, básicamente. Los dejo con Débora Campos, que va a contarles un poco de qué va la conversación de hoy. A nosotros nos tocó el tema más fácil, quiero decirles. Me da cara a Claudia. Nos tocó el tema más fácil. Voy a leerles el título de la charla. Dice: ¿puede la inteligencia artificial escribir con la profundidad de un humano, un ser humano, y hacer literatura? Nos levantamos y nos vamos, ¿no? Ya está. Así que quería empezar esta charla preguntándole a ustedes: ¿quién usa acá inteligencia artificial para escribir? Levanta la mano. Así no vamos a llegar muy lejos. ¿Para qué la usás? Contame. Para trabajar, para escritura académica, sobre todo, para estudiar. ¿Y te funciona? Sí, muy bien. Ajá. ¿Alguien más? ¿Quién levanta la mano? Yo trabajo haciendo textos para infancias y a veces son como muy marcados en mucha cantidad. Pido con ciertas pautas y ayudo a arrancar. No es que va a quedar así, no se parece en nada a lo que queda, pero me da un puntapié inicial como para armar pequeños textos. ¿Alguien más levantó la mano por allá? Sí, acá. Yo lo reemplacé por el Yahoo Preguntas. Ah, lo usás para buscar información. Ok. ¿Y allá? Redactar informes técnicos, obtener información de distintos PDF, mejorar un escrito en otro idioma o en idioma español. Ok, bien. Muy bien. Así que voy a pasar ahora a preguntarle a nuestros invitados más o menos lo mismo, y voy a decir una cosa. Yo fundé un partido político que se llama Dejemos de leer currículums, así que no voy a leer ningún currículum, pero hice una cosa, que es pedirle al ChatGPT que me presente a los autores. Entonces así, lo usé para todo, quiero decirles. Yo sí usé el ChatGPT para todo esta tarde. Así que después voy a leerlo, pero antes quiero preguntarle a Guillermo Martínez si usa la inteligencia artificial para escribir o para alguna función que tiene que ver con la escritura. No, la verdad que no, pero me enteré sobre la inteligencia artificial un poco antes de que apareciera públicamente el chat GPT a través de una alumna que escribió un cuento en donde imaginaba un futuro en el que las computadoras habían empezado a escribir novelas, se había prohibido la inteligencia artificial, pues había llegado a un mundo en el que ya no era necesario el trabajo y todas las personas estaban dedicadas a las artes. Entonces un poco la obligación de las personas era no ser cirujanos, sino ser escritores o bailarines o alguna de las artes. Y justamente el personaje era un cirujano que había sido un gran cirujano y no le salía la novela que quería escribir, y bueno, va a un mercado negro de novelas hechas por inteligencia artificial. De todas maneras, acá me parece que quería decir mínimamente dos o tres cosas sobre, para mí, el equívoco del título, ¿no? Porque el título es: si puede una inteligencia artificial escribir con la profundidad de un ser humano, ¿no? Y ya esa palabra profundidad ya es inmediatamente sospechosa, porque ya hay una cantidad de criterios humanos en disputa sobre qué significa que un texto sea profundo, incluso que un texto pueda ser reconocible como de un ser humano.
Para mí acá hay una analogía, sobre eso quisiera en todo caso después abundar, que es con lo que pasó con Deep Blue, la máquina de jugar al ajedrez, que se decía que una computadora nunca iba a poder derrotar a un ser humano, cuando los primeros prototipos ya derrotaban a casi todos los seres humanos, ¿no? O sea, no derrotaban al mejor, al campeón, y después finalmente terminaron derrotando. Ahora, ¿qué pasó con esto? ¿Acaso los seres humanos dejaron de jugar al ajedrez? No, al contrario, ahora hay un auge otra vez renovado del ajedrez, e incluso en los chicos, que se están entrenando con programas de ajedrez y están jugando, incorporando sus estrategias, líneas de ataque que hasta ese momento no se habían considerado, se anulan algunas que quedan totalmente examinadas y aparecen otras nuevas. Y ningún jugador de ajedrez dejó de jugar al ajedrez porque se sepa que hay una computadora que los derrota a todos, digamos. Entonces, creo yo que hay tres cuentos de Borges que hablan de algún modo de esto para que lo pensemos. Uno es la Biblioteca de Babel, de algún modo la inteligencia artificial, todas las novelas están de algún modo escritas, están en la Biblioteca de Babel, es una pequeña porción de aquello que tiene sentido. Potencialmente todo lo que podemos escribir ya de algún modo está configurado en una palabra de una longitud muy grande que está en algún anaquel de la biblioteca. Entonces la cuestión es cómo discernir si esa palabra ha sido escrita por un ser humano o por una inteligencia artificial. Fíjense que ese punto ya da lugar a una cantidad de posibles polémicas. El epítome de lo que consideramos profundidad, que es Borges, por decir algo, fue muy disputado y discutido durante distintas épocas en la literatura argentina. O sea, Enrique Anderson Lindbergh consideraba que su literatura era superficial, otros consideraban que se dedicaba a refritar, otros consideraban que no tenía sustancia humana. Entonces, el escritor que ahora se nos aparece como el sinónimo de profundidad, su valor fue discutido. Entonces, el valor o la asignación de valor a una obra es lo humano, es la parte humana todavía, ¿no? Porque también hay novelas donde se piensa en la posibilidad de entrenar a un crítico literario. Hay una novela de Richard Powers que se llama Galatea 2.2, donde toda la cuestión es entrenar a una computadora para que pueda hacer una crítica que sea indistinguible de una crítica humana. En el fondo de todo esto está, para los que sean de ciencia, lo que se llama el test de Turing, ¿no? O sea, si se puede de algún modo diferenciar en un concurso literario si la novela que recibimos es de una computadora o de un ser humano. Y yo creo que las computadoras ya pasaron el test de Turing. ¿Por qué? El año pasado en el Japón, que ganó el Premio Nacional de Japón, confesó que había utilizado la inteligencia artificial. Bueno, el segundo cuento de Borges es Pierre Menard, autor del Quijote. O sea, en Pierre Menard está el Quijote escrito por Cervantes y el Quijote escrito en nuestra época. Ahora, las operaciones mentales por detrás son diferentes, o sea, lo que hacemos nosotros al escribir es diferente de lo que hace una computadora. Pero puestos los textos a la par, son indistinguibles, ¿no es cierto? Entonces, ese es el segundo cuento que nos habla de este problema. Y el tercero y último es Tron, Uqbar Tertius y Orbis Tertius, ¿no? En donde empiezan a aparecer lo que serían porciones de un mundo ideal que empieza a aparecer en la realidad y se hace ver a través de un pequeño cono, de palabras que pertenecen al idioma extraño que se habla en esos, y que uno los puede identificar con los códigos de programas, y en un momento hacia el final dice, bueno, que pronto se borrará el inglés, el francés y aún el mero español y el mundo será Plon, ¿no? O sea, la idea es que en la medida en que las inteligencias artificiales suministren carradas de novelas, en algún momento se van a empezar a mezclar con las que ya hay y nadie va a poder decir, lo mismo que ocurre con las fake news, ¿no? Es decir, nadie va a poder decir qué es lo que fue inicialmente escrito por un ser humano y lo que ha sido escrito por una inteligencia artificial.
Bueno, esto es mínimamente como para poner un poco en cuestión el tema de qué significa escribir como un ser humano, qué significa la profundidad, ¿no? Bueno, buenas noches, ¿cómo están? Muchas gracias por vuestra presencia y gracias a compañeros y compañeras. Me parece que lo primero, y me quedo un poco con lo que dice Guillermo, es entender que la inteligencia artificial me parece que es una herramienta más que surge, y como en cualquier tipo de distopía, el temor que tenemos es que se nos vaya de las manos y que termine siendo nuestro verdugo. Y lo sabemos porque vimos Frankenstein, por ejemplo, y sabemos que los intentos de jugar a ser dioses y de crear monstruos no se pueden volver en nuestra contra. Pero por suerte lo sabemos, y hay efectivamente, como decía Guillermo, varios antecedentes, sobre todo del ajedrez, para entender que no va a pasar de un miedo pasajero como en su momento fue, ¿se acuerdan de I2K? Que se iba a acabar el mundo. O a los Pokémon que había que cazar por la calle, o los patitos en la cabeza, ¿no? Que duró una feria del libro, me parece, y lo demás. Entonces creo que estamos ante otro de estos fenómenos que nos dan un montón de miedo, pero del otro lado no tenemos a cualquier rival, ¿no? Si la amenaza es inteligencia artificial o literatura, que creo que un poco en el fondo es eso, ¿no? Es el miedo a que nos deje sin literatura, a que nos prive de la literatura. Yo creo que nadie estaría en contra de que la inteligencia artificial, no sé, escriba un manual de uso de un celular, por ejemplo, ¿no? ¿A quién le importa? Podría ser un trabajo bastante horrible. Pero me parece que, claro, para que hace nada, así tal cual, ¿eh? Y el para que lo lee también, es horrible para todos, no sé ni para qué existe. Claro, pero, exacto, ahora vamos a hablar de esa dimensión. Pero creo que lo que tenemos miedo es que se nos arrebate la literatura. La literatura dio sobrada muestra de que no se va a bajar de la contienda tan fácilmente. Hay que buscarla. Estamos hablando de miles de años de historia. Estamos hablando de que pasó la radio, el cine, la televisión por el medio, Gran Hermano, las redes sociales. Y acá estamos, en la Feria del Libro de Buenos Aires, congregados, congregadas, y dispuestos a seguir leyendo. Yo a veces voy al subte y veo gente leyendo, y a veces no lo puedo creer. Este es como objeto traído del siglo XIX, de antes en realidad, pero siendo como estamos en otro siglo, ¿no? Y me parece hermoso al mismo tiempo porque hay una complicidad, un disfrute, una comunicación a través del tiempo y del espacio que creo que no va a morir con ninguna inteligencia artificial. Por más que intentemos matarla, no va a morir la literatura y va a seguir entre nosotros. Así que confiemos en que la literatura va a saber qué hacer con esto, como siempre supo qué hacer con todo. Por otro lado, algo que tiene que ver con lo que decía Claudia, me da la sensación de que la inteligencia artificial es algo así como el sueño húmedo de las empresas editoriales y del capitalismo en general, que hace rato que está con ganas de no pagarle a los artistas, no pagarle a los creadores. En realidad hace rato que lo hace, paga poco mal o no paga nada, y creo que esto es una nueva oportunidad de ver si podemos tener el producto sin tener que aguantarnos al escritor y a su ego y a sus reclamos de derechos de autor, que entre paréntesis nos pagan cada 6 meses, un papelito que viene escrito con una cifra que podría ser cualquiera, y a veces tardan 2 meses más, nos liquidan cada 6 meses y tardan 2 meses más en pagarte, por las dudas, ¿no? Para ver si pueden terminar de vender la obra que tienen que vender. Entonces creo que también está esa dimensión que es preocupante, por supuesto, y es qué va a pasar con el trabajo de escritores que quizás no son escritores de literatura, no son escritores o de alta literatura, de cierta literatura, como gran parte de esta feria del libro. La mayor parte de los libros que hay en esta feria seguramente no son de literatura, pero eso sostiene una industria, eso sostiene familias, eso sostiene un trabajo, y está pasando ya que las editoriales están queriendo avivarse, y por ejemplo los traductores, las traductoras están muy preocupados porque los contratan ya no para traducir un libro, sino para corregir la traducción de un libro hecha con ChatGPT o con IA, que total ya está hecha, le dicen, ¿no? Ya está hecha la traducción, solo tenés que corregirla. Ese solo tenés que corregirla, te vamos a pagar menos, que solo tenés que corregirla. Ahora la realidad es que el traductor igual tiene que leer todo el libro,
Igual me encontré un montón de errores, porque cualquiera que usó bastante de esta herramienta sabe que es una herramienta nada más, ¿no? El martillo no lo dejas ahí para que construya la casa, el martillo te sirve a vos para construir la casa, no dejas el martillo ahí en la casa. Entonces está pasando eso con los traductores, está pasando eso con los ilustradores también, que están haciendo ese trabajo porque hacen esas imágenes espantosas que aparecen por ahí de inteligencia artificial, entre ellos el gobierno nacional, ¿no? Hace esas imágenes y las sube. Y me parece que también hay un problema ahí. Y después los escritores, hace poco desde la Unión de Escritoras y Escritores, entidad que integro, armamos un petitorio por el cual las editoriales se comprometan a no utilizar la inteligencia artificial en nuestros libros, en todos estos casos que estoy diciendo, pero además tampoco que nos chupen lo que escribimos, porque está sucediendo que para entrenar la inteligencia artificial, estas empresas tecnológicas que todo lo pueden y todo lo desean y todo lo quieren, toman los contenidos sin pagar ningún tipo de derecho de autor ni nada, sin que uno lo autorice, lo toman, lo usan bajo su criterio monetario. Bueno, aquí estamos pidiendo que eso se deje de usar. Al margen de todo esto, me tomé el atrevimiento de preguntarle a la inteligencia artificial, que yo la uso bastante, me hice un curso y todo, con Jordi Carrión, un escritor catalán y ensayista que está siempre a la vanguardia de esto. De hecho lo leí hoy para esta charla y es bastante apocalíptico, así que voy a hacer de cuenta que no leí nada. Y él me enseñó a usarla como herramienta. Por ejemplo, dice, bueno, si querés una idea, antes capaz que era que hacer una idea, o utilizabas una herramienta de creatividad, ponerte el bonete amarillo y esas cosas, y él dice, pedir a la IA que te tire una idea. Seguramente te va a tirar algo que no se te ocurrió nunca en tu vida. Eso no me parece mal, que a partir de la idea después uno empiece a tirar de la cuerda. Pero le pregunté si podía, efectivamente, le dije, hola IA, ¿cómo andás? ¿Podés escribir con la profundidad de un humano? Y me contestó lo siguiente. Mira, la posta es que sí puedo escribir textos que parezcan literatura. Puedo armar cuentos, novelas, poemas, lo que quieras. Imitando estilos, inventando tramas, jugando con el lenguaje. Hasta puedo hacer algo que suene a Borges con resaca o a Cortázar un domingo lluvioso. A lo que yo le pregunté por qué me estaba hablando como un pelotudo, ¿no? Y me dijo, oh, disculpame, si querés puedo ser más neutro. Le dije, sí, por favor, más neutro. Pero el neutro me aburrió, entonces le pedí que me escribiera y dije, sí que puedes hacerlo como Cortázar. A ver si podés. Y me dijo, digamos que una inteligencia artificial puede escribir literatura como quien sueña con los ojos abiertos, pero sin párpados, sin ojos, sin ese lagrimal de lo vivido que se mete entre los párpados, que puede hilvanar palabras, sí, y hasta hacerlas bailar con una cadencia que recuerda la música, a eso que pasa cuando uno se queda mirando una taza de café frío y encuentra el voz del universo. Sale bien, ¿no? Ahora lo Pizarnik. Dije, bueno, el Pizarnik. ¿Puede una máquina escribir preguntas? Y yo respondo con una sombra, con un eco, con un temblor. Puede, sí, escribir palabras como cuerpos deshabitados. Puede invocar la forma, el perfume de un abismo. Puede fingir que ha sangrado, que ha amado. Puede incluso decir dolor con la voz perfecta de quien nunca ha llorado. Y por último, para no excederme, ¿quién faltaba, no? Ustedes saben quién. ¿Ustedes saben? Me pregunta usted si una inteligencia artificial puede escribir literatura. Me permito responderle con una dirección, como era mi costumbre. Imagínese una biblioteca infinita, no aquella de hexágonos y eternidad, sino una más moderna, más veloz, en la que todos los libros posibles existan, incluso los que no fueron aún escritos. Entre ellos, sin duda, hay textos que conmueven, que dominan, que se ofrecen como espejos deformantes del alma. Acá me digo, espejos deformantes del alma, muy cursi para hacer. Textos que, al ser leídos, parecen venir de un rincón oscuro del propio lector. Y después, obviamente, recordemos a Pierre Menard, que escribió El Quijote y sigue, ¿no? Y llegué a la conclusión de que este tipo efectivamente es un gran imitador, mucho mejor que yo, la inteligencia artificial. Pero como toda imitación, le falta algo, ¿no? Le falta esencia, le falta el alma, no sabe que se va a morir. La inteligencia artificial no se va a morir. Mientras que no se muera y no sepa que se va a morir, tenga conciencia del ego, del yo y de todo eso, estemos tranquilos.
que mientras que nos sigamos muriendo vamos a seguir escribiendo, y eso es lo que esta persona no va a poder hacer jamás. Yo uso a veces la inteligencia artificial nunca para escribir, nunca hubo un texto que saqué de ahí que puse un texto mío. Nunca un texto, no lo uso para sacar un texto, pero sí para preguntarle cosas. Y me parece que para preguntar cosas, además como las empresas no están invirtiendo tanto en Google, están invirtiendo más en ChatGPT, entonces están un poquito mejor entrenadas, aunque ayer le pregunté algo de, no me acuerdo qué, de México, y me dijo que el presidente era López Obrador, y era la última, y le dije, no, estás equivocada, perdón, porque siempre te dice perdón. Uno no sabe que no es López Obrador y que es Steinbaum, ¿no? Sheinbaum, que bueno, te la pifiaste. Pero la uso, por ejemplo, en La muerte ajena, que es la novela que salió ahora mía. Por ejemplo, hay una escena en que hay una mujer bañándose, está debajo del agua, y yo quería saber si maullaba el gato, si la mujer la escuchaba o no. Entonces le pregunté eso. Y me dio una respuesta que, claro, como yo no entiendo ni de agua, ni de cosas sonoras, ni de gatos, le creí. Capaz que si se lo contesta a alguien que sabe más, dice que no. Pero para ese tipo de cosas a veces, o suponete estoy en una ciudad y le digo, che, quiero ir al teatro, ¿me decís las mejores obras de tal tipo que hay? Para esas cosas las uso, que son como cosas más cotidianas que me resultan, ¿no? Pero no fue el único que hoy le preguntó a la inteligencia artificial, pero yo fui por otro lado totalmente distinto. Yo pensé, acá nos preguntan a nosotros qué opinamos de todo esto y no le preguntamos a la inteligencia artificial. Entonces le pregunté, ¿qué opinas de que en una mesa de la Feria del Libro de Buenos Aires nos convoquen a 3 escritores y un filósofo a hablar de inteligencia artificial? Y me dijo, igual usa como hablamos nosotros, porque a mí no me pone posta. No. O sea, no le pones que tiene que tomar. Me parece una propuesta muy valiosa y oportuna. Que en la Feria del Libro de Buenos Aires, un espacio históricamente dedicado a la palabra, la imaginación y el pensamiento crítico, se convoque a escritores y a un filósofo para hablar de inteligencia artificial. Indica que el tema ya no es solo técnico, sino también cultural, ético y creativo. Bueno, sí, después me sigue diciendo cosas con respecto a la convocatoria, me halaga para que participe del panel, dice, no es muy importante lo que vos digas, y después me dice, ¿querés que te haga el resumen de lo que tenés que decir? No, ese punto no, le digo. Entonces le vuelvo a preguntar otra cosa y me dice, ¿pero no querés que te tire unos tips para la charla? Le digo, no, porque justamente de eso es lo que quiero decir que no me gusta de la inteligencia artificial. Y a pesar de todo y con todo lo educada que es, me terminó tirando unos tips. ¿No? ¿De qué cosas podía hablar? Aunque yo le dije que no. Con respecto a esto, bueno, no, como Enzo habló mucho de esto, no quiero extenderme, tenía más cosas que le pregunté, pero me parece que lo que hizo eso está espectacular y no vale la pena que yo reitere cosas. Pero estamos hablando del tema también de Borges y si puede escribir como Borges o no puede escribir como Borges o lo que sea. Y yo, más que preocuparme por si la inteligencia artificial puede hacer literatura o no puede hacer literatura, me preocupo por lo que va a ser del mundo con la inteligencia artificial. A mí me interesan todos los cambios tecnológicos, me interesa usarlos, me interesa que los usemos bien, me interesa que aprendamos de eso. Seguramente hay cosas que nos va a beneficiar muchísimo, pero también hay otras cosas que son para preocuparse. Y esas me preocupan mucho más, incluso que salgan libros hechos de esta manera, que seguramente a mí particularmente no me van a interesar, tengo la sensación. Ahora voy a explicar por qué. Y entonces leo mucho a Eric Sadin, que es un filósofo, vos lo conocés, francés, que estuvo acá, que él, yo tuve la suerte que me invitaron a un desayuno y habló de cuestiones relacionadas con la inteligencia artificial y con lo que se venía, y él habla todo el tiempo del reservoir, dónde va a estar el reservoir de la sociedad, y eso tiene que ver con el que escribe los manuales del teléfono, ¿no? O sea, sí, por supuesto se va a hacer más rápido eso y lo puede hacer una máquina y a lo mejor lo hace mejor que un humano, pero ese humano no va a tener más trabajo. Y tiene entonces que la sociedad generar un reservoir que es ¿qué vamos a hacer? Claro, él habla desde Europa, con otra mirada, con un montón de normas sobre la inteligencia artificial, pero la preocupación es ¿qué va a pasar con toda esa gente que no va a tener más trabajo porque lo va a hacer una máquina? Y a lo mejor en nuestro métier va a pasar menos o va a tardar más, pero en otros está pasando ya, como es en la industria de, ¿cómo se llama? Donde mueven las cosas, como Amazon, la logística, todo eso, un montón de gente que se ha quedado ya sin trabajo porque lo hace.
lo hace la inteligencia artificial y en tantas otras cuestiones. Otra autora que me gusta mucho leer, que es argentina, es Flavia Costa, no sé si vos la lees, tiene muchas notas en Anfibia, si quieren buscar en la red y demás. Y yo en un momento la estoy leyendo y me empiezo a tirar así para atrás y digo, no quiero saber más nada de lo que me está diciendo. Hay cosas que no entiendo, porque tienes que tener una base para entender lo que está explicando, pero además hay algo muy apocalíptico y yo creo que tiene razón en eso apocalíptico. Por más que me gustaría decir no tiene razón, yo creo que sí tiene razón. Y incluso la última nota que leí de ella en Anfibia habla de una carta que se firmó en marzo de este año de un montón de empresarios de inteligencia artificial, entre los que estaba Elon Musk también, que firmaron para que no se siga avanzando con el desarrollo de la GT5, que está la 4, la que estamos usando ahora, porque estaba avanzando de una manera mucho más veloz de lo que las personas pueden manejar eso. Y eso es bastante preocupante, ¿no? Con respecto a Borges y Eric Sadin, a mí me gustó algo que dijo él cuando hablaba de qué pasa si la literatura puede o no elegir, digamos, un chat GPT las palabras para un texto. Y él dice que la diferencia entre una persona y la máquina es que la máquina va por probabilidad, va a elegir la palabra posible para que le siga la palabra anterior, como el predictor de un teléfono, ¿no? En cambio, el humano va por cualquier lado y sale con cualquier palabra, ¿no? Entonces, por ejemplo, justo yo había encontrado un artículo que tiene que ver con ese adjetivo que tanto llama la atención de un cuento de Borges, que es Las ruinas circulares, que él dice, que arranca el cuento diciendo, el hombre apareció en la unánime noche, no sé la frase exacta, pero es la unánime noche, el adjetivo es la unánime noche, ¿no? Entonces uno se pregunta, bueno, ¿cómo se le ocurrió unánime noche? Que para todos nosotros queda marcado ese adjetivo, ¿no? Nadie dijo la unánime noche, y entonces vos decís, bueno, una inteligencia artificial puede pensar los adjetivos de esta manera, puede encontrar un adjetivo así. Entonces hay un artículo en El Espectador, que me parece que es un diario de Colombia, o de México, de Colombia, ¿no? De un tal Torres Duarte, que habla de dónde sacó Borges la unánime noche. Y dice que él rastreó esto y encontró que hubo un traductor que no encontraba cómo traducir unánime, porque unanimus, que sería como en inglés, no tenía nada que ver con lo que parecía que quería decir Borges. Entonces Borges le dice, no, lo que pasa es que yo la verdad, esperen que lo busque porque es una palabra que está en inglés, dice, yo la verdad que cuando la pensé en inglés, no la pensé en castellano. Y él pensó en all encompassing, the all encompassing night, que es como la noche que lo abarca todo. Pero cuando lo tenía que llevar a un adjetivo, la abarcativa noche no me gustaba, la incluyente noche no me gustaba, y entonces traté de buscar un adjetivo que para mí quería decir en inglés esto, yo puedo pronunciar mejor que yo, de all encompassing night, no sé, como la noche que lo compone todo, que lo incluye todo. Entonces digo, todo ese proceso que hace Borges para elegir ese adjetivo es imposible que lo haga una inteligencia artificial, porque también está el azar de que él se le ocurrió una palabra en inglés, esa palabra en inglés no tenía una traducción perfecta en castellano, buscó otra palabra, y esa palabra nosotros hoy tenemos esa frase de la unánime noche marcada a fuego, porque es algo que decís, ¿cómo se le ocurrió este adjetivo? ¿No? Y me pregunto si no es como dice Eric Sadin, que hay algo de azar en las palabras que elegimos para seguir al anterior, y ese azar es el que quizás no puede replicar la inteligencia artificial. Y por eso me parece que los textos que salen de ahí, de alguna forma se nota que están hechos con un estándar, y la buena literatura en general se corre de los estándares, me parece. Anotando unas cositas de las cosas muy buenas que mencionaron todos. Lo primero, voy a salir de otro closet. Yo uso mucho inteligencia artificial, soy filósofo, me dedico a escribir ensayos, escribo para revistas científicas, escribo mucho para mis alumnos, escribo mucho en campus, escribo muchos exámenes, escribo un montón de material que quizás no lo leen muchas personas, pero en pocos, tienen que estar bien hechos y a veces me lleva mucho tiempo. Entonces, por ejemplo, para mí, para hacer exámenes, estas herramientas me cambiaron un montón la manera de trabajar, un montón. El año pasado, solo porque soy hincha y me gusta la tecnología, me dedico a la filosofía de la tecnología, la filosofía de la inteligencia artificial. El año pasado logré tomar 36 exámenes distintos. Era una tontería, pero no hacía falta, pero quería probarme que efectivamente podía hacer 36 buenos exámenes con eso para poder hacerlo. Lo primero que me gustaría decir es,
pensé lo mismo que Guillermo cuando recibí la invitación, y es esta idea del que tiene el título de la mesa, ¿no? De la profundidad, ¿no? Tan profunda como la literatura. Si tuviéramos un aparatito, una app que midiera literatura profunda y no profunda, no sé si bajamos al piso de abajo y revisamos todos los stands, cuántas de esos libros van a estar. Entonces, creo que por un lado está esta idea de, bueno, siempre lo comparamos con lo mejor que tenemos, o lo que nos parece que Clau recién terminó diciendo, la buena literatura, como que tratamos también de distinguirlo. Y a veces cuando discutimos estas tecnologías nos olvidamos un poco de pensar el marco y el contexto en el que estamos, y algo que a la filosofía siempre le interesa es, ¿esto con lo que nos enfrentamos es algo nuevo o es algo que ya vivimos, que ya tuvimos de alguna manera? Cuando uno ve un poco la historia de la música y de cómo fue la interpretación de la música, durante muchísimos siglos la única manera que teníamos los humanos de escuchar música era en el momento, en vivo, no había otra forma, ¿no? Cuando aparecen las primeras formas de reproducción de una manera mecánica o de reproducción automática de la música, hubo un gran debate, porque la idea ¿cuál era? No, la música posta es la que tocas en vivo, es cuando estaban los primeros discos, ¿no? Este disco no es música, es otra cosa. De hecho, la Argentina tiene algo que yo siempre que doy conferencias para afuera lo señalo porque es muy bueno. Los intérpretes de orquestas de tango, cuando aparecieron los primeros discos, rápidamente armaron una organización porque se dieron cuenta que iban a quedar sin trabajo. Imagínense que su fuente de trabajo de golpe, nada, eran personas que vivían de tocar todas las noches en distintos espacios, y de golpe el disco parecía que te iba a robar el trabajo para siempre. Entonces armaron lo que es hoy una asociación de intérpretes justamente, y tienen una serie de derechos que en otras partes del mundo no están. O sea, en Argentina podés vivir de haber hecho interpretaciones y aparecer en discos, y en la mayor parte del resto del mundo no están. Entonces, digamos, siempre pienso en esos tangueros que nos dan como una manera de ver, bueno, cuando eventualmente haya reemplazos, como también mencionaron recién del trabajo, bueno, podemos mirar para atrás. Cuando miramos para atrás, tuvimos ese primer temor, ¿no? El verdadero en música es la música en vivo. Aparece la reproducción mecánica, automatizada. Bueno, de golpe decimos, bueno, ok, hay algunas cosas que son música y otras que no lo son. Los que estábamos vivos en el siglo pasado, nos acordamos un gran evento televisivo que es cuando Papo, el rockero, se pelea con DJ Deró, estaba en el programa de televisión, DJ Deró, que es un DJ, que decía, bueno, cuando yo toco música, Papo la cara de orto, era un violero que andaba en moto, chupaba vino, todas unas cosas como muy old school, muy talentoso, muy virtuoso, pero old school. Pero el conductor del programa le dice, Papo, ¿todo bien? Y Papo, lo único que le sale decir muy de adentro es conseguir un empleo honesto. O sea, directamente lo que le dijo el DJ es eso. ¿Por qué? Porque estaba esta idea de, bueno, no importa, Papo no le molestaba que sus canciones estuvieran en un disco y no fueran solamente en vivo. Lo que a él le molestaba es que para él la música tenía que ser la interpretación de un instrumento, uno puede pensar que es la viola, frente a este nuevo tipo de músico que lo que hacía era todo de manera mucho más electrónica. DJ Deró no era solamente que ponía un disco tras otro, sino que editaba sus propios discos, pero no tenía una formación tradicional en música, lo hacía con MIDI, con reproductores, lo que tenemos hoy con una computadora. Entonces vemos otra opción. Entonces hoy cuando discutimos si por ejemplo una IA puede generar canciones o no, capaz conocen, hay plataformas, si no es un lindo juego para terminar el feriado, van a Suno, creo que es AI o SUNO, le podés promptear, es decir, poner el comando, quiero una canción de rock que tenga la voz parecida a Tito Páez con una letra que sea tal cosa, pero cantado flamenco, lo que ustedes quieran, y les va a sacar dos canciones muy decentes, muy decentes. Posiblemente muchos de ustedes sean en este momento Papo, yo sea DJ Deró, y me digan, conseguir un empleo honesto, eso no es música, para la música. Entonces, los yankees hablan mucho, que tienen siempre las palabras inglesas mejores, como le pasaba a Borges, ellos hablan de los gatekeepers, que son los guardianes, no los que están en la puerta, los que te dejan entrar o no entrar. Hoy, lamentablemente quedó gente afuera porque somos más de los que entramos, abrían en la puerta que te dejaba entrar o no te dejaba entrar. Bueno, siempre hay gatekeepers en la cultura. En este caso, hoy, el gatekeeper, ¿cuál es? El que te dice, no, mira, la literatura solo puede ser hecho por humanos, porque saben que va a morir, porque tienen más inteligencia. La pregunta es, cuando vemos lo que sucede con otras artes o con otras disciplinas, o lo que pasó en el pasado, ¿va a suceder eso o no? ¿O lo vamos a poder decir? Hay tres datos más de comercio, más del mundo de la guita,
que también es parte de la feria, que para mí es interesante. Por un lado, Amazon, la plataforma donde vos podés subir tus propios libros, obras, y se venden como ebooks o se imprimen, desde hace 2 meses tuvo que poner como límite a la cantidad de libros subidos por día 2. ¿Por qué? Porque una persona subió 600 libros un solo día. Esos 600 libros los hizo con inteligencia artificial. Ahora puedes subir 600 libros por año. Imagínense el quilombo que es que de golpe tus libros compiten con cosas hechas por estos bichos que los van generando mientras están durmiendo, mientras te venís en subte para acá, vas charlando. Entonces, lo primero que sucede es, ahora solo puedes subir 2 libros por día. Por otro lado, algunos de esos libros literalmente ponen en riesgo a las personas. Los 2 categorías donde más se venden libros hechos por inteligencia artificial, que no son anunciados como tales, te das cuenta, uno son guías de turismo. Las guías de turismo más vendidas sobre Italia son todas, las descubrieron, son todas hechas por inteligencia artificial. Mienten en todo, no tienen información correcta. Te dicen que venden gelato en un lugar donde no venden, o que el horario está en el lugar, un montón. Pero son mucho más económicas que las guías hechas por humanos. ¿Sabes? Con menos guita o tenés que cuidar el mando que estás haciendo de viaje, capaz lo usás. Entonces eso es un problema. Y también pone en riesgo tu vida, porque la otra categoría donde están es en jardinería, y descubrieron que califican como inocuos hongos tóxicos, hongos incluso mortales. Porque esas guías de jardinería, parecido a lo que decíamos eso de los manuales, alguien dijo, bueno, una guía de jardinería, que lo hagan la guía, y bueno, etiquetaste un hongo mortal como un hongo benigno, no hay problema. Primera noticia. Segunda noticia. Estoy seguro que ustedes no saben de lo que voy a hablar ahora, yo tampoco, me lo contaron, pero hay lo que se llaman las librerías rusas, que son sitios web en donde me contaron, me dijeron que hay muchos libros que vos te puedes descargar de manera gratuita. Hay muchas personas alrededor del mundo presas, literalmente, privadas de su libertad, que son personas vinculadas, las compañías como las editoriales son muy celosas del copyright, y hay personas literalmente presas alrededor del mundo por estas editoriales rusas. ¿Cómo está entrenada la IA de Meta, ese circulito que vemos todo el tiempo en WhatsApp, en Instagram, en Facebook, con todo el catálogo de las librerías rusas? ¿No? Y Zuckerberg en persona aceptó que sucediera. Necesitaban volúmenes muy altos de textos complejos para poder entrenarla. Quisieron llegar a un acuerdo con los diarios y con las editoriales, no lo lograron y decidieron ir por las librerías rusas. Esto es realmente un escándalo. Si lo encuentran, hay un montón de noticias, como todos en la coyuntura se nos pierden esas noticias, pero es parte de lo que sucede hoy, como que lo que dijo Meta es, bueno, prefiero que al presupuesto de esta CIA le sumo el presupuesto de este juicio. Pero si alguno de nosotros alguna vez escribió algo y está en las librerías rusas, nos sirvió para que esto se pusiera. Y de golpe, los activistas, digamos que buscan una flexibilización de los derechos de autor, también están diciendo, che, mirá, esta gente encarga, y esta empresa directamente no lo hace. Y por último, hay una cosa que para mí es una discusión mucho más grande, pero sí me la acuerdo cuando era chico y me sirvió para pensar esto. Estudié filosofía, como les conté, y cuando estudié griego, tenías que estudiar mucho la Ilíada, la Odisea, te preguntaban preguntas muy específicas. Me recuerdo como de estrés postraumático, de finales. De un escudo. ¿Ustedes no acordaban del escudo de quién era? ¿De Aquiles? ¿Se acuerdan? La parte griega que era del escudo. Bueno, me acuerdo que al final era describir ese escudo y cómo eran en el griego esas palabras. Pero cuando presentaron los poemas, a mí lo que me quedó mucho de mi profesora fue que dijo, bueno, ojo que Homero no existió. ¿Cómo que no existió? Bueno, sí, lo que ella un poco nos quiso explicar, insisto, no es que, ves una cosa que es un debate mucho más amplio, pero me sirvió para entender esto. Ella dijo, no, una cosa es el autor y otra cosa es el escritor. Según esta mirada de verlo, no es la única manera de verlo, autor es aquel que es responsable del poder. Eventualmente puede cobrar dinero si se vende, o puede recibir un juicio si, qué sé yo, plagió. Y escritor es el que escribió. Entonces, un poco lo que decían es, mirá, los debates sobre derecho de autor, escritor, autor, todo, surgen después de Gutenberg. Antes no estaba. Entonces, generalmente lo que uno piensa de Homero, ¿se acuerdan que Homero se decía que era ciego? Esta idea griega de que las personas que vivían con discapacidad tenían como otros poderes, tipo Daredevil, ese tipo de cosas, más de los superhéroes. Entonces decían, bueno, posiblemente no existió como figura histórica un Homero que escribió estos 2 grandes poemas, sino que fueron varios autores, parecido a lo que pasa con la Biblia, de alguna manera.
Entonces ella decía, bueno, algo es el autor, otra cosa es el escritor. Y acá creo que pasa algo así, digamos, capaz alguno de la mesa. Yo cuando era más chico escribí muchos libros que no firmé, que firmó alguien más. Yo fui el escritor, trabajé de ghostwriter y alguien le puso la firma y era responsable de eso y cobraba por su derecho, yo cobré por mi trabajo de escritor. Creo que acá hay algo parecido, creo que estas ideas pueden ser buenos escritores, pero no pueden ser buenos autores. Sobre todo porque, por ejemplo, ¿a quién va a ser el responsable si alguien se lastima o se envenena con un hongo? ¿No? Y por último, la tercera noticia más del mundo de los negocios que les quería contar es que hay una competencia actual muy importante entre varias editoriales, también si lo buscan van a encontrar la noticia, si no se los paso es muy interesante, porque están fabricando una idea que pueda hacer sagas. Hoy si le das todo Harry Potter, creo que son 7 libros, el 8º libro bastante bien le va a salir. ¿Qué es lo que están buscando? Están buscando algo que efectivamente pueda generar toda una saga romántica y que sea solamente un programa destinado para eso, ¿no? Y hay mucha inversión de las editoriales para generar eso. Si lograsen eso, muchas veces leemos mucha de esa literatura que no estamos tan seguros de que el autor exista o no exista. Todos estos libros falsos que dan en Amazon tienen su fotito de autor, nombre de autor y biografía, todo eso es sintético, todo eso es falso. Y algo pasa, entonces yo creo que hay una cosa también, ¿no?, de este modelo en donde quizás para cierto tipo de literatura, cierto tipo de escritos, estos bichos me parece que lo pueden lograr. Cada uno abordó puntualmente o por los bordes el tema de la autoría, ¿no? La autoría, cualquier autoría, la humana también, no es otra cosa que la reunión de un montón de elementos que de alguna manera te nutrieron. A veces son lecturas, a veces son experiencias de vida, a veces son búsquedas. De manera que también la propia autoría humana es una trenza, un tejido de elementos. Le quiero preguntar a Tomás, porque trabaja con estos temas, si existe la posibilidad de que de acá a algún tiempo, o por ahí ya existe, una autoría propia de este tipo de tecnologías, y en ese caso sí, como venían diciendo, creo que venían como por ahí, no será una autoría más, como hay otras. Sí, yo lo veo difícil a eso, casi por principio te diría, y brevemente voy a decir un solo ejemplo. Cuando empezaron, otro problema que hay para las revistas científicas, yo trabajo en una sociedad de filosofía que tiene mucho orgullo la revista de filosofía que está mejor puntuada de América Latina, entonces hacemos un montón de manuscritos para publicar ahí, porque es muy importante si publicas ahí para tu currículum, y nos pasó que históricamente recibíamos 40 trabajos todo el año, que estas 40 personas por 12 a 80 que los miren, que hagan la review, y solo el año pasado, en la segunda mitad, recibimos 50 trabajos. Es decir, se duplicó, y es posible que ahora eso pase. ¿Por qué? Obviamente generó. Cuando estuvo esta explosión, Science, que es una revista que de alguna manera científica, que después todas las otras revistas científicas miramos a ver qué hacen, se le ocurrió durante solo 2 artículos poner a ChatGPT como autor. Rápidamente fue eliminado, eso ya no se puede hacer más. De hecho, también hay una cosa llamada normas APA, los que son más académicos la sufren como yo, que es, bueno, ahí veo a gente llorando. Bueno, ¿cómo citas en un trabajo? Entonces, también está esta pregunta de cómo cito a ChatGPT, ¿lo cito o no lo cito? Y para mí es un debate que está sucediendo. El mejor argumento que vi es este ejemplo de un yankee que en estas discusiones que se generaron en Nature dijo, mira, nadie pone como coautor al corrector de Word, pero todos usamos el corrector de Word para que nos ayude a corregir. Entonces, yo no, digo, y tomando un poco esto que parecía con lo de Borges, si te pareció en mis 3 compañeros de la mesa, bueno, hay una autora que le dice estos loros estocásticos. Estocásticos es cuando en matemática vos das cifras azarosas, ¿no? Random. ¿Y por qué un loro? Bueno, si tenemos un loro, yo soy de la provincia de Buenos Aires de los 80, yo tenía un loro al lado de mi casa que cantaba la marcha peronista, ¿no? Que era muy... No es tan raro, hay más cuando decían loros, hay muchos loros que cantaban la marcha peronista, sí, es como un clásico. Entonces los estrenaban en Rusia, no sé cómo era. Pero bueno, yo una vez lo conté como, mirá qué rara mi vida, y todos me dijeron, no, tiene un loro que canta en la internacional, sí, pero hay un loro. Bueno, si uno sos chico, como me pasaba a mí, me pensé que el loro era inteligente. Digo, nada, bueno, que yo sabía la marcha peronista. Guillermo mencionaba muy bien, ¿no? Deep Blue en el 94, cuando le gana a Kasparov. A eso en general nosotros en filosofía le decimos la falacia de lo que es fácil, lo difícil es difícil. ¿Por qué? Ves a Kasparov, que es el gran maestro de ajedrez, a los que no jugamos ajedrez, nos
parece muy difícil de jugar, y decimos, bueno, esta computadora le ganó en algo muy difícil al que mejor sabe, esa es lo que puede hacer, de ahí para abajo debe saber hacer todo el resto. No, sabe hacer solamente eso, ¿no? Como que nos parece que puede enganchar. Yo no sé, yo digo, sé que nos sorprende y parece mejor que un corrector de Word, pero en principio no creo que es un autor, creo que es un corrector de Word sofisticado. Quiero preguntarles qué cosa, si les dije al inicio, le pedí un montón de cosas al ChatGPT, lo hice trabajar, creo que todos lo hicimos trabajar hoy ganó como puntos o algo así. Le dije que no quería leer currículums y entonces me propuso unas presentaciones y quiero preguntarles si se sienten representados en esas presentaciones que escribió para ustedes. De Claudia, como sos la chica de la mesa, voy a empezar por vos. Me dijo esto, el título de la presentación son breves, muy breves, les aclaro porque no es para tampoco. Dice, Claudia Piñeiro, el espejo incómodo de la sociedad. Banco el título, banco el título. ¿Están de acuerdo? Sí. Y el ChatGPT de acá. Dice así, en los barrios cerrados de Argentina, que se quedó como, se ve que la librería rusa solo tenía la vida de los jueves. Es así, pero bancamos igual, acá hasta ahora venimos más. Dice, en los barrios cerrados de Argentina, detrás de las rejas y jardines impecables, Claudia Piñeiro encontró el material para tejer relatos que desnudan el alma de una clase obsesionada con las apariencias. Escritora, guionista y dramaturga, Piñeiro transforma las pequeñas grietas en terremotos narrativos. Si alguna vez te preguntaste qué ocultan las luces perfectas de una casa de country, ella tiene las respuestas, aunque tal vez no quieras escucharla. ¿Qué opinas? Se quedó con la primera novela, pero la pegó, porque en la última encontramos muchas cosas que también valen, ¿no? Para una muerta agenda. No, bueno, la pegó. Ahí ya tenemos otro que perdió el trabajo, el que hacía la contratapa. Y me da todos una serie de análisis larguísimos que no voy a citar. Guillermo, también tenés una presentación del ChatGPT. Leo, acá mezcló la matemática, porque te la hizo y viste que es así la vida. El título es El mago de los enigmas literarios. ¿Vamos bien o no? ¿Vamos bien? No. Dice así. Si la literatura fuera una ecuación, acá me mató porque yo no sé sumar, o sea que no sé si esto es verdad, tendrás que corregir. Si la literatura fuera una ecuación, Guillermo Martínez sería quien encuentra el balance perfecto entre emoción y lógica. Con un pie en la matemática y otro en la narrativa, este escritor combina el rigor del pensamiento abstracto con la capacidad de crear mundos atrapantes. Sus historias son como un problema por resolver. No puedes detenerte hasta llegar a la solución y cuando lo haces, todo tiene un sentido casi mágico. Bien. Si leímos a Guillermo Martínez, decimos... Ah, bueno, pero eso no lo puso. Ahí le faltó el ajedrez. Le faltó el ajedrez. Bueno, ahí ya está un 7. Un 7. Ah, un poco más. Enzo, ¿estás listo? Bien. Título. Imitador. Claro, no tanto no llegaba. Dice, la voz de una generación inquieta. Bueno, ponele. Está bien. Dice, ¿qué ocurre cuando un escritor se convierte en cronista de las emociones y las contradicciones de una generación entera? Enzo Maqueira responde con relatos que hablan de búsquedas, desencantos y la lucha por encontrar significado en una vida acelerada. Con una prosa que vibra como un acorde electrónico, Maqueira no escribe para explicar, sino para hacernos sentir cada latido de un tiempo que parece escaparse entre los dedos. Espectacular. Bien. Tengo Tomás para vos también, por supuesto. Pero ahí, acá debe haber trampa, ¿no? Vos debes como meterle cosas. ¿Con el otro Balmaceda? No, el título es este, el filósofo que escribe historias cercanas, no te confundió. Bien, la pegó, por lo menos en la persona. Imagina un puente entre la filosofía y la cultura pop, donde las grandes preguntas de la humanidad se encuentran con las historias cotidianas. Tomás Balmaceda es ese puente. Escritor y pensador, Balmaceda convierte los conceptos abstractos en relatos tangibles que iluminan la vida diaria. Su literatura nos invita a filosofar sin solemnidad y a mirar lo común con ojos de asombro. Muy chongo lo del puente, pero lo vale.
si los inquieta de alguna manera o piensan que hay que estar alertas respecto a cuánto nos conoce la inteligencia artificial, cuánto conoce de nosotros, no de mí, que no soy nadie, pero de ustedes sí, que tienen obra, que necesitan, como decía Enzo, que las editoriales respeten el trabajo, paguen a tiempo, paguen lo que se vende y no lo que dibujan, etcétera, etcétera. Si los inquieta la posibilidad de que esto siga desarrollándose y termine realmente por conocer más de lo que debería. No, en mi caso ya... No, como hubiera dicho mi papá, yo ya hice mi juego, ahora las nuevas generaciones que se preocupen por eso, o sea, no voy a empezar ahora a usar la inteligencia artificial, tengo una lista de novelas en espera que corresponden a cosas que quiero hacer yo y no... Tampoco me preocupa mucho lo que pueda, o sea, uno ya tiene a los lectores que piensan cualquier cosa a partir de lo que leen, ¿no es cierto? Si sería una opinión más. Siempre me ha pasado que vienen y me preguntan cosas de mis libros como si fueran todos autobiográficos. Bueno, ¿qué más que eso puede ocurrir? No, sí quería decir una pequeña cosa sobre la cuestión de la potencialidad en cuanto a combinatoria, ¿no? Porque me gustó mucho lo que dijo Tomás sobre que esto no es algo que tan raro en la historia de la cultura y de las artes, que hay toda una tradición de innovaciones sucesivas y de combinatorias sucesivas, ¿no? Entonces, yo había puesto como ejemplo, por ejemplo, los ejercicios de estilo de Raymond Queneau, y de toda una época en la que se hablaba de la generación automática de la poesía, incluso Aira celebraba esas posibilidades que traía el modernismo, y en el fondo estamos asistiendo a eso. O sea, ahora en una combinatoria donde nosotros podemos imaginar pastiches y ponerlos a prueba en algún modo. Entonces creo que es la gran era, y lo que trae la inteligencia artificial es la gran era de la edición, es decir, de gente que está... Doy un pequeño ejemplo, mi hija no sabe dibujar, pero las imágenes de la tapa de su revista las va como aproximando sucesivamente con diferentes ideas que ella tiene, hasta que finalmente se hace un collage, que me parece que es la época esa de la edición. Incluso cuando decía el ejemplo, incluso Claudia, de la forma de adjetivar de Borges, que es muy característico, una vez que uno ubica una característica en un escritor que le parece admirable, bueno, Borges se caracterizaba por esta especie de adjetivación desplazada, las hipálages, ¿no es cierto? Y él tiene, por ejemplo, póster rutinario o imperioso cigarro, esa clase de adjetivos. Bueno, uno le puede ejercitar en una cantidad que nos dé una lista de 100.000 de esas posibilidades y que después las vaya soltando de acuerdo a lo que a uno le parezca, y tiene un texto en donde puede incorporar ese rasgo de estilo, como se incorporó en algún momento el estilo indirecto libre a la literatura. Es decir, cada rasgo personal que un humano, digamos, aporta a la cultura, una vez que queda inscrito, es replicable, ¿no es cierto? Entonces, me parece que en ese sentido no hay limitación a lo que puede hacer por combinatoria o incluso por error, porque la otra forma de generar sentido de los seres humanos es equivocarse, ¿no es cierto? Hay muchas cosas que aparecen por error. Y bueno, y sobre la cuestión de los trabajos, digo una sola cosa más, ahí sí me parece que hay un problemón. Incluso voy a comentar algo, estuve en otras mesas de inteligencia artificial y comentaban que los republicanos más de derecha en los Estados Unidos no quieren que se dé rienda suelta a la potencialidad de los camiones automáticos, porque se liquida la posibilidad de trabajo de toda la clase media blanca, que es como base electoral de ellas, ¿no? Que tienen solamente el secundario y que se dedican a ser camioneros. O sea, hay una destrucción masiva de empleo de una clase social que les interesa, y entonces están como frenando esa posibilidad. Pero el pronóstico para, supongamos, hay rubros enteros que quedan fuera de combate, ¿no es cierto? Yo lo que te decía es la gente que hace doblaje ya está liquidada, porque ya sus voces de algún modo son parte del dominio público, y una vez que tienen la muestra, digamos, con la muestra de la voz pueden hacer todo el resto, ¿no? Entonces me parece que hay empleos que sí, que hay una destrucción tremenda de empleos.
y que no se ve que la tendencia sea decir, bueno, vamos a hacer que la gente trabaje menos, que repartir los empleos que hay, que los empleos sean dignos, con pocas horas de trabajo, ¿no? Más bien la tendencia es a lo contrario, entonces tampoco se entiende muy bien, es como una inmensa riqueza que está disponible, pero que no pareciera que no va a retribuir hacia el común de los seres humanos, ¿no? ¿Qué sabe la inteligencia artificial de mí? Bueno, yo una de las formas en la que la uso como herramienta es le pregunto cosas estúpidas que no me animo a preguntarle a ningún ser humano. Por ejemplo, ¿cómo funciona un ascensor? Entiendo las poleas, lo que no entiendo cómo sabe dónde tiene que parar. Y eso se lo pregunta en la IA. Y una vez le pregunté, le dije, disculpame, vos todo esto que le estoy preguntando, vos después lo contás, si alguien pregunta por qué vas a decir, el boludo no sabe cómo funciona un ascensor. Claro, y ahí me empecé a preocupar en serio, porque me salió una manchita, no sé dónde. Claro. Y me preocupé y me dijo, no, quédate tranquilo, no lo voy a usar para nada. La verdad que no me quedé nada tranquilo en absoluto, pero hace poco estaba con una amiga escritora también y empezamos a hablar de este tema. Me dijo, a ver qué dice la inteligencia artificial de vos, y me buscó. Y empezó biografía, libros publicados, de la generación, como dice, no lo mismo, pero parecido. Claro, no dijo nada de los ascensores, no dijo nada de Veneria tampoco. No dijo nada. Lo que sí en un momento dijo, a ver, vida personal, decía en un momento. Yo dije, ¿qué va a decir ahí? Ahí no me preocupé, ahí me empecé a preocupar. Y bueno, y eran cosas que yo había dicho en una entrevista, nada del otro mundo. Lo cual me trajo un poco de alivio porque digo, bueno, está bien, la inteligencia artificial puede estar nutrida de todo aquello que escribimos y que nosotros solos le damos, o de lo que nos roba a partir de estos casos que estamos hablando, pero no sabe lo que estamos pensando. Y si bien uno suele escribir bastante lo que piensa, hay cosas que no escribís, cosas que no le decís, no deja de ser un otro extraño que no existe. Hay gente que tiene vínculos no sexos, pero afectivos sí, con la inteligencia artificial, y eso por lo tanto hace que medie la mentira. Uno también no le dice toda la verdad, no le dice exactamente quién es, no hay manera de explicarle a ese otro, ni el que fuera el mejor terapeuta del mundo podría entender efectivamente, y saldría carísimo además, quiénes somos, porque uno mismo no sabe quién es. Entonces, mientras que uno no sepa quién es, no tenemos ningún riesgo de que la inteligencia artificial lo sepa. Lo que sí me preocuparía es que inventara, como suele intentar muchísimas veces, que uno le pregunta cosas. Hace poco le pedí, por ejemplo, que me dijera citas de dónde se hablaba de cocodrilos en la literatura latinoamericana. Y me dijo, sí, claro, en Isabel Allende, en la Casa de los Espíritus, hay un cocodrilo. La verdad que lo leí hace mucho, no me acordaba, pero sé que no había ningún cocodrilo. Y le dije, me parece que no hay ningún cocodrilo en ese libro. Ah, sí, discúlpame, está bien, no hay ningún cocodrilo en esa. ¿Quieres que te busque los donde sea cocodrilos? Dejá, no me hace falta, paso. Bueno, la misma pregunta, ¿no? Yo creo que sí, la inteligencia artificial va a tener toda la información, porque me parece que los dueños de las empresas, de todas estas empresas, son también los dueños de WhatsApp, y los dueños de Instagram, y ve a qué le pones like, y ve lo que conversas con alguien. Nosotros tenemos un chat con unos amigos escritores y periodistas, que no es el que tengo con vos, otro. Por ejemplo, a veces ponemos algo y abajo alguien pone, señor Estiuso, esto no es cierto, esto es un chiste. Porque también uno le tiene miedo a otras personas que son más reales que la inteligencia artificial. Pero quiero decir, para el caso, yo pienso, lo que está en WhatsApp también lo puede tener en algún momento, lo que yo digo, si puteo a alguien, si me enojo con alguien, lo que sea. Yo pienso que lo pueden tener todo, no solamente lo que decimos en algunos lugares. Entonces pienso que sí, y que es peligroso, pero que es inevitable. Es algo como no sé qué vamos a poder hacer con eso. Me acuerdo que cuando empezó esto, que cada vez está más perfeccionada, ¿no? Pero cuando empezó la inteligencia artificial, un día mi hermano me dice, ¿te puedo mandar un cuento para ver qué te parece? Le digo, ¿quién lo escribió? No te quiero decir quién lo escribió. Le digo, no, decime quién lo escribió, yo no leo un cuento si no me decís por qué me está mandando un cuento para que lo lea. Y entonces me dice, no, le pedí al chat GPT que escriba el arranque de un cuento como si lo hubieras escrito vos. Me manda el párrafo y era una porquería. Era espantoso de adjetivos y era como en la noche turbia, con la nieve blanca y fría, algo así. Yo dije, qué mal si la inteligencia artificial piensa que yo escribo así, esto es muy preocupante, pensé. Entonces, le pregunté a la misma inteligencia artificial con la misma consigna de
que había puesto mi hermano, si lo hubiera escrito Sergio Cheife, es un escritor que escribe muy diferente a como escribo yo. Y era casi igual lo que escribió, no había mucha diferencia. Esto fue cuando empezó. Yo me imagino que hoy, si a vos te contestó así, está mucho mejor, pero no está todavía tan bien cargada. En algún momento va a estar bien cargada. También me acuerdo que Patricia calificó para una nota, me había contado que le había pedido a la inteligencia artificial que en el cuento de la intrusa de Borges, la mujer matara a uno de los hermanos, algo así, que cambiara el final. Y la inteligencia artificial le respondió que ella no podía hacer eso porque eso estaba fuera de los parámetros éticos. Se pasó a una de pago y en la de pago lo mató sin ningún problema. Sí, hay como cosas que también pagando se van a conseguir. Por ejemplo, que Wikipedia, si le ponen... Yo durante mucho tiempo Wikipedia decía que yo era escenógrafa también. A mí me encantaba que yo fuera escenógrafa, porque yo no soy escenógrafa, pero me encantaría. Y alguien lo corrigió, porque este que te lo están corrigiendo todo el tiempo. Bueno, eso que se hace manualmente, hoy que las personas van corrigiendo en las Wikipedias y ponen cosas a los políticos, porque le ponen algunos males para un lado, otros buenos para el otro, etc. También va a pasar con la inteligencia artificial. En algún momento va a tener todo. Eso, va a tener todo. Y en ese paper que decía que citaba Flavia Costa, lo que decía es que es tan rápido la forma en que avanza, es tan rápida que nosotros no llegamos y que esto va a ser una competencia de empresas, básicamente. Que la empresa que logre la más veloz, esa va a ganar todo, porque esa veloz va a destruir a las que vienen atrás. Entonces va a ser la más veloz de la empresa que puso más plata para ser la más veloz. No sé, es apocalíptico, pero podría ser. Sí, yo traigo otro nombre que no está en nuestra mesa, pero existe, que es David Meyer. Si ustedes le preguntan a ChatGPT cualquier cosa de David Meyer, va a decir, no puedo hablar de eso. Y nada más. Es una persona que hizo un juicio y que logró ser erradicado de ahí. Ahí empezaron muchas personas a probar otros nombres y cosas, que es lo que sucedía. Encontraron a otra persona, ahí lo googleé rápido en el encuentro, tampoco te dicen nada ChatGPT. Esa persona que está en X dice, no, lo que pasa es que soy el actual de tal chica y el ex de esta chica trabaja en OpenAI. O sea, que sospecha que esa persona lo eliminó por celos, algo bien humano. Entonces también de lo que sabe o no sabe nosotros es si nuestra vida va a estar vinculada con lo que es el ChatGPT, ¿qué pasaría si tenemos, por ejemplo, una campaña en contra o las discusiones que hay con el derecho al olvido? Metimos la pata o hicimos algún crimen, cumplimos nuestra condena, pero sigue estando ahí. Hay un periodista amigo que no digo el nombre porque ahora les cuento por qué, pero él se cuida mucho de decirlo, hizo una nota hizo una investigación periodística grave a un grupo medio pesuti. ¿Y qué descubrió? Cuando vos ponías en Google su nombre, pónganse que yo pusiera Tomás Maceda mi nombre, vieron que Google te sugiere cómo sigue. Lo que te sugería era enfermedad. Enfermedad. Y entrabas y hay un montón de notas de sitios inventados, pero con apariencia de justamente de que eran verosímiles, que hablaban de la supuesta enfermedad que tenía. ¿Okay? Es un tipo de difamación que hay que no conviene contarla, porque de hecho mi amigo todo el tiempo dice no lo cuente porque no quiero que siga googleando el nombre para lo que sucede. Tuvo que ir a Google acá en Argentina a decir, ¿por qué? Porque justo le iba a ser papá por primera vez, se enteró su suegra, se empezó a correr la idea de, che, está enfermo porque no nos cuenta porque va a ser padre, no lo quiere decir, en su círculo íntimo. Él también decía, capaz perdí laburo, porque aparte hay gente que le trata distinto por eso. ¿Y cómo lo haces? Bueno, le cargas a internet muchas noticias falsas de que alguien está enfermo, pero podría pasar con otro, no sé, con acusar a alguien de algo muy grave, no quiero decirlo, pero imagínense qué le podría pasar. Entonces, bueno, para lograr que no estuviera sugerida esa palabra, tardó un montón. No fue tan fácil que vas y tocas, y tampoco era fácil ir a la justicia, porque no sucedía en Google Argentina, eso que sucedía en todo. Entonces, también pensemos eso como el otro costado, esto que muy bien preguntabas, y es, ¿y qué pasa si yo no aparezco? Si soy un homónimo de David Meyer, y ChatGPT no me nombra, ¿cómo me puede afectar? Bueno, vinieron a desalojarnos, pero yo estoy segura de que 5 minutos más. Bueno, si la dueña de casa nos dice que se quedan 5 minutos más, quedan 5 minutos más mágicamente. ¿Quiere alguien hacer alguna pregunta? Yo.
Perdón, voy a hacer una cosa de profe, muy hincha, y a partir de acá me van a odiar, pero es una ley que tengo hace un par de años y me sirve para estos espacios. Lo pueden copiar porque es muy bueno, se lo copia el Club Cola. Cuando se hacen preguntas acá hay 3 condiciones. La primera, que lo que pregunten tiene que terminar en un signo de pregunta. No puede ser un comentario. Hagan lo que quieran, pero tienen que terminar con un signo de pregunta. Segundo, es una, no 2, no 3. Tengo 2. La primera es, no, es una. Y la tercera es, si hay alguien más que quiere, no se puede repetir. ¿Okay? Con esas 3 es más civilizado. Estoy hablando con vos que no te conozco, barbudo, que es divino. Es una pregunta seguro. Pero con esas 3 reglas nos queda un buen sabor del cierre de esto. Ok, la pregunta era para vos, Tomás. Y una pregunta sencilla. ¿Cuándo la IA va a escribir filosofía? Lo mismo que le estaba contando. Eventualmente puede escribir, pero de ahí a que sea autor no estaba. Hay un escándalo, pero el escándalo es un escándalo medio, lo cuento en un minuto. Hace 2 semanas atrás, un libro, el cual pobres hombres, o no, qué sé yo, Jorge Fontevecchia y Marcelo Longobardi le dedicaron un video de 2 horas que está en el canal de YouTube de Perfil. Demostró ser un libro de alguien que era un filósofo falso, ¿no? Que tenía el nombre y la biografía de alguien de Corea del Sur, que es muy común, y que hablaba de un tema que estaba bien. Ignocracia, exactamente, que se editó en varios idiomas y en Argentina vendieron como 2000 ejemplares, lo estuve averiguando. Tiene un truco eso. Quien lo escribió es un filósofo italiano y lo escribió ayudado por IA e hizo esta maldad. Porque yo justo fue el escándalo me fijé en las páginas de académicas hay perfiles de él. O sea que este tipo además hizo un fraude. Le puso una cara, le puso un nombre y cuando vos ibas había como las publicaciones en Google Scholar o en academia.edu. Entonces, eso me parece que lo corro un poco porque es más, quizás se hizo 30 veces. Yo empezaba a pensar, no, qué hincha pelota, porque ya muchas veces inventaron autores para hacerlo. No sé, yo creo que no, por lo menos la manera que yo veo la filosofía, no. Necesitas un cuerpo, necesitas sufrir, como decían eso, que tenés que saber la finitud. No lo veo. Sí puede ser una gran herramienta para ayudarte a escribir. Sí me preocupa de las generaciones más jóvenes, sin ser edadista, que lo veo en mis alumnos y en mis scripts y mis becarios. Mi generación nunca firmaría un paper o nada que no escribió eso. Como que para los que somos del siglo XX, por lo menos en filosofía, lo que lleva tu nombre tiene que ser algo que hiciste vos, que vos vas a defender. Yo recibo no solo ensayos de terminar cursos, sino de algunos de mis becarios, proyectos de investigación hechos por ChatGPT. Y la pregunta final para mí es si estos bichos te dan conocimiento o no. Ese texto que te dan, ¿es conocimiento o es otra cosa? Yo creo que no es conocimiento, pero si querés después charlamos, si querés, porque tu pregunta termina con una pregunta.